Teniente. Teniente de navío, Hola. geóloga Marta Marín Contreras. Marta Marín permaneció 31 años en servicio activo de la Armada de México, donde se desempeñó en diferentes cargos de la Secretaría de Marina, donde fue responsable de desarrollar y ejecutar diversos proyectos de investigación oceanográfica y de la contaminación marina. Participó en numerosos simulacros de derrames de hidrocarburos y tsunamis bajo el esquema de Sistema de Comando de Incidentes. Asesora en riesgos geológicos, sismos, tsunamis y en la vigilancia y el monitoreo del volcán Everman de la isla Socorro en el archipiélago de Revillagigedo, México. Instructora para impartir los temas de protección civil a los conscriptos del Servicio Militar Nacional en la primera zona naval de la Secretaría de Marina. Orgullosamente miembro de Epicentro Blog. Y el tema que nos presenta es la resiliencia del Golfo de México, 10 años después del desastre por derrame de hidrocarburos de la plataforma Deepwater Horizon. Bueno, Marta, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, gracias por ser parte de esta familia. Te dejo, adelante. Para mí es un gran honor. Muy buenas tardes a todos. Estar aquí a un año de distancia, que mañana ya cumplo de mi retiro, pues para mí esto ha sido pertenecer a la gran familia Epicentro, ha sido muy motivador para continuar adelante, ya pues más tranquila, pero seguir haciendo lo que me gusta, investigar y compartir mi experiencia en pues ahora sí en el manejo de los desastres que a mí me tocó atender. En este caso, decidí a 10 años de distancia platicarles de este evento que atendimos allá en el año 2010. Pues voy a compartir la pantalla. Por favor, todo tuyo, gracias. Sí. ¿Sí ya le están viendo, compañeros? Todavía no se ve. Ahí está. ¿Están viendo ahí ya la se ve. presentación? Ahí ya se ve, Marta. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a platicarles. Miren, voy a minimizar. Y ahora sí. Bueno, compañeros, pues como les platicaba, hace 10 años nos tocó atender este desastre que si bien, como vemos, ya ha habido grandes derrames petroleros en el mundo. El desastre ocurrido hace 10 años no fue el primero que ha sucedido en el Golfo de México. En 1979, a partir de un 3 de junio, el pozo Stock 1 explotó en la bahía de Campeche, derramando 210 millones de galones de petróleo que por efecto de las corrientes marinas impactó no solo el litoral mexicano, sino hasta la costa de Texas. ¿Y por qué? Pues me dio por hablar de este desastre. Bueno, pues porque viene contemplado en la Ley General de Protección Civil, artículo 2, fracción 16, lo que es un desastre. Todos saben muy bien lo que es, pero a veces nos olvidamos este tipo de desastres, que es aquel que es originado por la actividad humana y que cuando acontecen en un tiempo y una zona determinada causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Entonces, bueno, yo por eso es que lo manejé dentro de este ciclo de conferencias. ¿Qué ocurrió hace 10 años? Les platico de que en esos días van y me pregunta una gran amiga mía, ya retirada también, mi capitán Otilia, para preguntarme qué sabía yo de la explosión de una plataforma ya en Luisiana, en Estados Unidos. Entonces, como le comenté, mira, yo recibí un correo electrónico en donde sí supe que había pasado una explosión, pero ya investigando más, pues nos dimos cuenta que esta plataforma era una torre petrolífera que, bueno, pues estaba haciendo exploraciones allá en el Golfo de México, específicamente frente a la desembocadura del río Mississippi en Luisiana, en los Estados Unidos, en un pozo exploratorio llamado Macondo, que tenía como metas pues, explorar los 5.500 metros por debajo del nivel del mar para la empresa Disney Petroleum, y estaba localizado cerca de la costa sureste de Luisiana, en una localidad llamada Venice. El 15 de febrero de 2010 comienza la perforación a una profundidad de 1.500 metros, pero precisamente el 20 de abril de 2010
cerca de las 10 de la noche, en una secuencia de fallas que, bueno, pues después con el tiempo ya las descubrimos, ya nos informaron qué había sucedido realmente durante el desarrollo de la perforación. Esta plataforma de Water Horizon se incendia y posteriormente ocurre una explosión, donde desafortunadamente 11 trabajadores fallecen y otros 17 resultaron heridos. Fotografías que, bueno, hay muchas en la internet, pero seleccioné las más representativas. En la cronología del desastre, pasan 2 días y cerca de las 10:30 de la mañana, después de intentar controlar ese incendio, la plataforma colapsa y al romper una tubería conectada al pozo en el fondo del mar, se desencadenó un derrame de petróleo de aproximadamente 1,000 barriles diarios. Inicialmente eran los primeros reportes que amenazaba los ecosistemas, en específico en su momento del norte del Golfo de México y la economía de esas aguas territoriales de los Estados Unidos. Aquí vemos una secuencia de fotos, pues, que se hicieron intentos por controlar ese incendio. Se encontraron posteriormente las causas del desastre, que mucho involucraban 8 pasos que fallaron, pero fundamentalmente también tuvo que ver mucho la calidad, la pésima calidad del cemento, que ahora sí que va cementando la tubería de perforación hasta alcanzar el reservorio del hidrocarburo. Lamentablemente, la válvula preventora de reventones, cuya función es provocar el cierre del pozo frente a un descontrol, el famoso reventón, en modo de emergencia, lamentablemente no selló el pozo y vino el desastre. Inmediatamente comienzan todas las agencias de los Estados Unidos América a atender el incidente, obviamente una vez establecido el famoso Comando Unificado. Sí, principalmente para proteger la vida, pues ahora sí la vida humana en el mar, pero también es obvio que era dirigido para proteger la vida silvestre a lo largo de las costas de 5 estados de los Estados Unidos. Se evaluaron los posibles impactos de los residuos de hidrocarburo y por vía aérea se utilizó un dispersante llamado Perexit, pues para precisamente dispersar ese hidrocarburo en el mar, con aplicación, aquí vemos en vía aérea. Con el apoyo de barcos de oportunidad que le decían unos camaroneros, se usaron equipos para desnatar y o contener el petróleo. El seguimiento satelital muy importante. Aquí vemos pues una imagen que se recuperó de ese día, del incidente. Aquí vemos cómo estaba cerca de relativamente, pues sí, más o menos ni tan cerca ni tan lejos, pero 900 kilómetros al noreste de Playa Bagdad, Matamoros, pues ya nos estaba manteniendo nosotros en alerta y entonces es cuando te empiezan a preguntar la información oceanográfica, meteorológica, la ambiental, ya los jefes empiezan a coordinarse primeramente a nivel nacional y ya después internacional, que vamos a ver más adelante. ¿Y cómo fue esto realizado? Bueno, la estrategia del gobierno mexicano en relación a este derrame de la plataforma de Water Horizon, pues comienza activando el Plan Nacional de Contingencia para derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas en las zonas marinas mexicanas. Recientemente fue modificado porque su publicación databa por ahí de 1999, ya en 2016-17 se publica nuevamente, donde ya se establecen bien los mecanismos para informar, coordinar la respuesta a un incidente contaminante o posible contaminante. Ahí contempla la participación de todas las dependencias, entidades y autoridades de los 3 niveles de gobierno con atribuciones que por ley en materia ambiental para el combate y control del incidente a cada quien nos corresponde. Pero además es importante mencionarles que debido a aquel derrame de 1981, pues fue que se creó o que se iniciaron las bases para el Plan Conjunto de Contingencia entre la CEMAR de los Estados Unidos mexicanos y el Servicio Guardacostas de los Estados Unidos de América sobre la contaminación del medio ambiente marino por esos derrames de hidrocarburos, el famoso Plan Nexus. Pero también en el organigrama, dije, no, que no se me olvide decir que también hay un Plan Nexus PAC, en el sentido de que es aplicado para el Golfo, Nexus Golf, el Nexus PAC para el Pacífico. Inmediatamente también nuestros superiores mantuvieron una coordinación entre el equipo de respuesta conjunta de México y de los Estados Unidos de América. Por aquí estaba la primera zona naval y entonces donde
pues ahora sí que nosotros, junto con las dependencias, estuvimos atenta al desarrollo de este derrame. Pero bueno, evaluamos el riesgo para el litoral mexicano, porque pues obviamente de inmediato nuestros superiores nos pidieron, nos solicitaron cómo era el patrón de corrientes en el Golfo de México, obviamente para esa época del año principalmente, porque desde lo general, que aquí hay una corriente muy importante que se llama la corriente de Lazo, unos giros anticiclónicos y ciclónicos que se desprenden y que fueron clave, como vamos a ver más adelante, para que no nos llegara el impacto de este hidrocarburo. También les decimos a los jefes de que había algún patrón muy característico y que ya los doctores ya de la UNAM, junto con otros extranjeros, ya han tenido muy identificado cómo la corriente entre mayo y agosto se dirige hacia el norte. Claro, más costeros, a veces las corrientes cambian por el patrón de los vientos locales. Para octubre y febrero, pues también hay un cambio de la corriente donde pues esta se dirige hacia el sur. Nosotros estábamos preocupados también de un posible arribo de hidrocarburos intemperizados, es decir, aquellos que están en proceso de una degradación y de alta persistencia. Aquí en Tamaulipas, por ejemplo, ya están identificados las áreas, las playas turísticas, aquellas, por ejemplo, la Laguna Madre, que pues con el tiempo se hizo área natural protegida, los ríos tan importantes para la cuestión también de navegación y pesquera, Laguna Madre, la zona de anidación de la tortuga lora y el sistema lagunar de aquí del sur de Tamaulipas, de donde los estoy saludando. Continuando con la evaluación del riesgo para el litoral mexicano, pues consultamos y les dijimos a los jefes que ya estaban identificadas todas las áreas naturales sensibles y prioritarias de protección, como les comentaba, desde costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, los humedales más importantes, las áreas de pesca ribereña, todos los sistemas arrecifales, por ejemplo, en Tuxpan, el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, que también es un área natural protegida, que las aves marinas migratorias son especialmente vulnerables a los derrames de hidrocarburos, entonces había que estar también atentos en caso de que pues, se encontrara en riesgo ahora sí nuestra fauna endémica de aquí de la región del Golfo. En la afectación a la fauna nos preocupaba de que era precisamente iniciando la temporada de reproducción de las tortugas marinas de abril a septiembre, entonces más alerta teníamos que estar. Y no se diga que la cosa se complicaba, porque también estaba el riesgo ante la temporada de huracanes. Un escenario de esos de que está uno también en el simulacro, pero pues bueno, ahí están variables imprevistas, bueno, pues esto se hizo realidad. Por ahí estuvimos atentos al seguimiento de la trayectoria del huracán Alex, que al final pues se fue a dar a Monterrey hace 10 años. Claro, que sabíamos que los intensos vientos y el alto oleaje fragmentarían y dispersarían la capa de hidrocarburos sobre un área mayor, pero a la vez que se podrían mezclar, lo cual aceleraría el proceso de degradación. El análisis de las trayectorias, compañeros, es muy importante en este tipo de emergencias, de situaciones, de contingencias. Por ejemplo, ya era mayo, prácticamente se acercaba un mes, y dónde estaba la estimación del derrame. Claro, siempre se estuvo concentrando ya la afectación, era en las costas de Luisiana, el delta de Mississippi, de Alabama. Entonces, el movimiento de la mancha era lento y continuo, dirigiéndose hacia el este. Ya se va a extender un área de 350 por 200 kilómetros. Prosigue pasando los días y para el 13 de junio vemos que el derrame ya alcanzó los 700,000 y hasta estimaciones de 1 millón de barriles. La mancha de petróleo abarcaba una superficie de 480 por 360 kilómetros. Derivaba principalmente hacia el norte, noreste y impulsada por las corrientes y vientos locales. Ya había reportes que comenzaba a afectarse la costa oeste de la Florida. El seguimiento que le dábamos a través de 2 presentaciones diarias y pues las consultas en las imágenes satelitales fue que informábamos a nuestros superiores que hasta el mes de junio de 2010 este derrame no representó riesgo para el litoral mexicano. Pero mientras tanto, ¿qué hacía el responsable de este desastre? Bueno, las acciones que realizó la empresa BP, Bristol Petroleum, para el mismo fueron en un primer intento por ahí de inicios de mayo, que se trató de colocar una cúpula sobre la fuga sin éxito.
siguen los intentos y para el 26 de mayo, bajo un procedimiento llamado Top Kill, tampoco tuvo éxito. De hecho, aquí encontré esta imagen de cómo estaba ese 26 de mayo el derrame en el fondo marino. Claro, se valían de todas las embarcaciones, toda la tecnología en su momento, por ejemplo, el uso de un mini submarino, aquí está indicándolo, todo era utilizado para que hasta un tercer intento, por allí del 4 de junio de 2010, se instaló una campana metálica que detuvo la liberación del petróleo. Este derrame quedó finalmente controlado el 15 de julio, quedando sellado con cemento el 19 de septiembre, 87 días después de haberse iniciado, que como vemos fue una noticia que nos dio mucha alegría cuando esto ocurrió. Y pues el gobierno de Estados Unidos estimó que hasta 795 millones de litros de petróleo se derramaron en el medio ambiente marino. El registro del área afectada y extensión del derrame pues era muy importante también para nosotros. Aquí vemos que, por ejemplo, en su momento, el derrame del Pozo Stock, que aquí inició en la bahía de Campeche, debido a las corrientes de esa época del año, pues siguió todo el litoral de nuestras costas hasta llegar precisamente a las costas de Estados Unidos, allá, por ejemplo, en la del Padre, frente a Galveston. Y ese mismo patrón de corrientes, y aquí vemos que esa corriente dominante del Golfo de México, la famosa corriente de lazo, porque como vemos tiene como forma de lazo, la Love Current, bueno, pues también impidió que llegara ese, o sea, ahora sí que fue lo que nos salvó para que esa corriente impidiera que gran parte del petróleo llegara a la costa mexicana. Y pues bueno, aquí vemos en otra imagen, el área afectada se extendió por unos 149,000 kilómetros en el norte del Golfo de Estados Unidos y afectó a más de 2,000 kilómetros de costa desde Texas hasta Florida. En el otro gráfico inferior, pues aquí es un mapa que encontré que se me hizo interesante porque es un mapa donde se concentran los impactos documentados en el área inmediata del derrame del petróleo. Recuerdo cuando un capitán me dijo que dentro del sistema de mando de incidente no le gustaba, pues a veces llenar los formatos, pero le digo, es que todo tiene que quedar documentado, mi capitán, porque a la hora precisamente los reclamos, como decimos, cuánto petróleo, cuánto material intemperizado, pues me afectó, pues ahora sí que a veces en mi economía o en los recursos marinos. Y en efecto, el derrame, tanto en el medio ambiente y especies marinas, pues a dónde se ha habido todo este derrame de petróleo una vez que fue controlado, pues afectó a las playas y pantanos costeros, especies, peces, mamíferos, tortugas, aves y comunidades de corales de aguas profundas del Golfo de México. También perjudicó, obviamente, las actividades recreativas y turísticas. Los daños en los recursos naturales, pues las bandas de petróleo que aquí vemos en las playas. Aquí vemos el petróleo llegando a los humedales sensibles, allá en Luisiana, a pesar de la presencia, por aquí está, de barreras desplegadas para detenerlo. Los biólogos de allá de las agencias de Estados Unidos, tanto estatales, federales, pues ahora sí que investigaban, en este caso, la presencia del aceite en el sargazo ahí en el Golfo de México en esa ocasión. La llegada de los tar balls, que son bolas de alquitrán, se forman cuando el petróleo ya sufre pues intemperización con el transcurso del tiempo. Llegaron en la playa de Fort Pickens, allá en Florida, en junio de 2010. Y obviamente la afectación del derrame a las aves marinas. Vemos los pelícanos afectados, los esfuerzos de los biólogos, de todos ahora sí, las personas que voluntariamente van a quitarle el aceite a las aves marinas. Recuerdo que en un curso con personal de la NOAA que tuve la fortuna de asistir en 2003, nos enseñaron cómo ahora sí rescatar del aceite a las aves marinas. Fue algo, pues ahora sí una capacitación muy importante que a veces se ha estado duplicando en los subsecuentes simulacros. En junio de 2010 encontré la referencia que unas 725 aves muertas fueron recuperadas como evidencia. Un 12% de los pelícanos cafés y 32% de las gaviotas en esa región murieron, lamentablemente. Ahí se ven otras aves que fueron rescatadas.
como nosotros nos preocupaba mucho también por el ciclo de vida de las tortugas marinas, pues es importante que conozcamos pues, todo lo que le puede afectar el petróleo. Y entonces vemos que aquí con el apoyo de un veterinario pues, se prepara para liberar una tortuga endémica de esa región de Estados Unidos, la Kent Ridley. Vemos que para el comando unificado se le informó la cantidad de aves, tortugas, mamíferos que fueron recuperados muertos, ya pues obviamente ya con el aceite, pues fue lo que le causó la muerte. Aquellos que tenían aceite y fueron rescatados vivos, enlasachurados, y aquellos que pues lamentablemente murieron pues por otras razones. Y aquí vemos pues ahora sí que en las tortugas marinas y los mamíferos marinos. Un total de 1.141 delfines murieron desde marzo de 2010 hasta julio de 2014. Encontré la referencia recientemente aquí en la página de la Agencia Nacional Atmosférica y Oceanográfica de los Estados Unidos. En tortugas marinas, la afectación entre 4.900 y 7.600 especies juveniles y adultas grandes, 56.000 y 166.000 juveniles pequeñas. Se perdieron lamentablemente 35.000 crías debido a los efectos tanto del derrame y las actividades de limpieza asociadas en las playas de anidación de tortugas marinas. Aquí vemos también la marea de petróleo y pues una tortuga muerta ya en una playa, en una isla de Luisiana en junio del 2010. Pero sí, muy bien. ¿Que si hubo alguna afectación del derrame? Claro que sí. En México no se identificó plenamente debido a al contenido de hidrocarburos, que su huella molecular no fue fácilmente identificada que proviniera del pozo Macondo. El que contamina paga. Y el costo ambiental que tuvo BP, todavía hasta en la actualidad, le sigue saliendo caro, 16.000 millones adicionales y otros más porque afectaron la industria y la economía. Los impactos en la salud mental de las personas de esa región, aquí lo podemos encontrar como referencia que se extendieron pues ahora sí, de su estrés, ansiedad, impactos del derrame ahora sí que en todo lo que fue el medio ambiente, en la pesquería, se cerró un 37% de esa área, pero también estudios de investigación para encontrar la resiliencia ecosistemática en peces. En 2018 hubo un reporte donde se comprobó que sí existió en peces que han estado libres de petróleo, pero sin embargo el impacto persiste y los investigadores dicen que de 50 a 100 años tardará en recuperarse. Aquí vemos la evaluación de los recursos naturales para su recuperación. Y si algo salió bien de ese desastre es que se aprendió mucho acerca de dónde deben de concentrarse los esfuerzos de limpieza y recuperación de ecosistemas. La evaluación de daños de los recursos naturales, se hizo un fideicomiso para que los proyectos de recuperación en tortugas y en aves sean una realidad, porque lamentablemente en cuanto a delfines y tortugas, esto ha sido todavía lamentablemente continúa la pérdida de ejemplares. Y si algo dejó también de lecciones aprendidas 10 años después de este desastre, bueno, lamentablemente ahí en el Golfo de México persiste la industria petrolera, ahí en los Estados Unidos, mucha gente depende de ella, pero es necesario, como dice esta ONG llamada Oceana, resaltar que el futuro de las comunidades costeras depende mucho más de un océano sano, resiliente, que de la industria petrolera. Conclusiones y recomendaciones, que bueno, ya no me da mucho tiempo de leerla, pero en síntesis es de que vemos que esta explosión es un recordatorio del delicado balance entre el medio ambiente, la economía y la salud pública, que una década después persiste, lamentablemente, el daño ecológico en las especies, en costas, bahías y ríos y tributarios de Luisiana y otros 4 estados y su fondo marino. Para la gestión y protección sostenible del Golfo de México, hay que seguir con los proyectos de investigación, podemos contribuir así a los objetivos de desarrollo sustentable. Diversos informes oficiales demostraron que el accidente de la Deepwater Horizon era prevenible. Con la aplicación acertada de las prácticas de seguridad y de ingeniería, accidentes similares nunca deben de ocurrir de nuevo.
y continuar realizando simulacros de derrames de hidrocarburos con los procedimientos oficiales. Y esta presentación, compañeros, se la dedico muy especialmente a aquellos 11 hombres que perdieron la vida en aquel lamentable desastre, recordando que la mejor manera de evitar los derrames es la prevención. Les doy muchas gracias por su atención y su tiempo. Y con esta imagen de la arribación histórica de 8,000 tortugas lora en la playa del cementerio de Rancho Nuevo, Tamaulipas, México, en mayo del 2018, he sido el número más grande desde 2011. Les digo gracias. Marta. Si tienen alguna pregunta. Tienes preguntas. El maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, antes de otra cosa, me dice que me van a arrestar si me vuelvo a olvidar del grado. Una disculpa. No hay problema, teniente. Y hace la siguiente pregunta. Las comuniones mar-aire fueron un gran problema en la coordinación de acciones y en la efectividad del SCI. ¿Tendrás algún comentario, estimada Marta? Eso lo pregunta el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz. ¿Serían las comunicaciones? Las comunicaciones. En esa ocasión, en el sistema de comando de incidentes. Así entendí la pregunta. Ajá. Porque nosotros, lamentablemente, en los simulacros, siempre es una falla, las comunicaciones, desafortunadamente. Con los americanos yo no creo que haya pasado eso, no creo, pero sí se puede investigar porque están los informes de ahora sí del Comando Unificado. Sí, no. Comenta Luis Eduardo, sí, la comunicación. Sí, en efecto. Sí, okay. yo creo que, pero en la realidad, en los simulacros que yo he participado, sí, hay siempre una falla, precisamente en la comunicación. Ok. Pues muchísimas gracias, Marta, por esta, perdón, por esta conferencia. Creo que nos damos cuenta que realmente quien daña este planeta realmente somos nosotros, ¿no? Los animales en el sentido de desprecio somos realmente nosotros, no las otras especies. Sí, sí, en efecto. Ahora sí ya. Te voy a compartir igual a nombre de Epicentro, agradecemos y te entregamos un pequeño reconocimiento por Muchas participar gracias. en nuestro 5º aniversario, la resiliencia del Golfo de México, 10 años después del desastre por derrame de hidrocarburos en la plataforma Deepwater Horizon. Muchísimas gracias, Marta, en verdad te agradezco tu presentación. Ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Buena mar y mejores vientos. Muchísimas gracias.